Bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 2. En esta ocasión, iniciamos nuestro estudio de la trigonometría, con el tema de las razones trigonométricas. Comencemos. La palabra trigonometría significa etimológicamente la medida de los triángulos. Pero uno podría preguntarse, ¿qué significa y cuál sería la diferencia? Porque en la geometría también estudiamos ángulos. Digamos que el enfoque es distinto. Mientras que la geometría se encarga de propiedades de ángulos internos, ángulos externos, perímetros, áreas. La geometría estudia eso de manera, digamos que aislada. O estudia todos los lados, o estudia todos los ángulos, hasta ahí. La trigonometría, en cambio, se encarga de analizar la relación entre medidas particulares de los ángulos, magnitudes particulares de ángulos y las medidas particulares de los lados en ese ángulo. ¿Cómo? Bueno, partamos de que trabajamos con el triángulo rectángulo, y esto es importante. La trigonometría nace con triángulos rectángulos. Y el triángulo rectángulo se compone de el ángulo de 90 grados, dos ángulos agudos, que son nuestros ángulos de referencia, la hipotenusa, que es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados, y los catetos, que son los lados que forman al ángulo de 90 grados. Entonces, el punto de vista trigonométrico parte de analizar el triángulo desde el punto de vista de uno de los dos ángulos de referencia. Y esto es importante, porque si yo observo el triángulo desde este punto de vista, pues la hipotenusa sigue siendo hipotenusa. Pero este cateto recibe entonces el nombre de cateto opuesto. Y este cateto, como es el que está a un lado, se conoce como cateto adyacente. Adyacente es decir, el que yace, el que está a un lado. Si nos vamos del otro lado, si elegimos como ángulo de referencia a beta, este se convierte en cateto opuesto, mientras que este se convierte en el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, todo el estudio del triángulo desde el punto de vista trigonométrico dependerá de la posición de mi ángulo de referencia. Bueno, digamos que ya elegimos nuestro ángulo de referencia, ya sea alfa o ya sea beta. Entonces, suponiendo que conocemos o que tenemos la medida específica de este ángulo y la medida específica de los lados, definimos, es decir, le damos cierto nombre a la división de las magnitudes de dos de sus lados. Por decir algo, yo tomo la medida de este lado, el cateto opuesto, y lo divido entre la hipotenusa. Esto es un número, esto es un número, esto es la división de dos números, sigue siendo un número, pero a esa división le vamos a llamar de cierta forma. Va a recibir un nombre. Y como ese nombre y estas medidas, esta división, depende del orden del cateto opuesto, porque a fin de cuentas, el que sea opuesto dependerá de la posición de mi ángulo de referencia, porque desde este punto de vista, este es el opuesto,
Pero si me cambio de punto de vista, este sería el opuesto. Es decir, esta elección de numeritos, esta elección de lados, depende de mi ángulo de referencia. Entonces, esta elección de ángulos depende esta elección de lados, perdón, depende de mi ángulo de referencia, y a esta división le asignaremos un nombrecito. En este caso se conoce con el nombre de seno. Esta cosa definida así es una razón trigonométrica. Entenderemos entonces a una razón trigonométrica como la división de dos lados de un triángulo, vistos desde el punto de vista de un ángulo agudo. Porque el punto de vista del ángulo agudo me va a permitir asignarle el nombre de opuesto o de adyacente, dependiendo de la posición del ángulo de referencia. Tenemos 6 razones trigonométricas distintas. ¿Cuáles son? Vamos a verlas. Analicemos este triángulo rectángulo, porque si no, no podríamos hacerlo. Si no existe el ángulo de 90 grados, no existe hipotenusa y no existen catetos, eso ya lo hemos mencionado. Y vamos a analizarlo desde el punto de vista de alfa. Desde el punto de vista de alfa, este cateto, quedamos que es opuesto, y este cateto es adyacente. Bien, definimos entonces las 6 razones trigonométricas. Ojo, aquí, tiempo. A lo mejor ustedes lo han leído o lo han escuchado. La palabra función trigonométrica. Sí, se refiere al triángulo. Sí, se refiere a los mismos 6 nombrecitos que vamos a nombrar ahorita, pero el enfoque es distinto. ¿Ok? Es distinto hablar de una razón trigonométrica que de una función trigonométrica. Las funciones trigonométricas las analizaremos después, ¿sí? En otro tema. Ahorita hablamos de razones trigonométricas, específicamente porque hablamos de división de dos ángulos, de dos lados, perdón. En el momento en que ya no tengamos la división de dos lados, pero sigamos manejando los nombrecitos que ahorita vamos a definir, en ese momento tendremos funciones trigonométricas y no tendremos razones trigonométricas. Insisto, razones trigonométricas será cuando tengamos la división de los dos lados. Entonces, definimos 6 razones trigonométricas, que son la razón que se llama seno, y básicamente debemos de acordarnos de 3 nombrecitos: seno, tangente y secante. La tangente y secante son nombrecitos que ya debemos de recordar, que debe ser fácil de recordar porque los hemos mencionado en geometría, pero los hemos mencionado como la relación gráfica de dos rectas respecto a la circunferencia principalmente. La tangente es una recta que toca la circunferencia en un punto y la secante es aquella recta que corta a la circunferencia en 2 puntos. ¿Por qué ahora las vamos a mencionar? Realmente eso ahorita no importa. Quizá después tengamos la respuesta. Pero tenemos, insisto, el nombre seno y se va a referir, se va a simbolizar como sen, y como dependerá de la posición del ángulo agudo, entre paréntesis, hacemos referencia a cuál ángulo agudo se trata. Entonces el seno, desde el punto de vista de alfa, lo vamos a definir como la longitud o la magnitud del cateto opuesto entre la hipotenusa. Tenemos la corazón, ¿sí? la corazón, como la otra razón, ¿sí?
Cuando hablamos de una razón trigonométrica, hablamos de una división en específico. Cuando hablamos de su corrazón, es exactamente la misma razón trigonométrica, solo que estamos cambiando de cateto. Tenemos un coseno. Y ese coseno se va a escribir como cos del mismo ángulo alfa. Y es esta misma razón, solo cambiando el cateto. Si aquí fue cateto opuesto, tendremos cateto adyacente entre hipotenusa. Luego viene la tangente. Y después vendrá la cotangente. La tangente se simboliza como tan y la vamos a definir como cateto opuesto entre cateto adyacente. Algunos libros mencionan también a la tangente como TG. Y es válido, pero la convención más aceptada es tan. Si hablamos de cotangente, hablaremos de cot de alfa. Y es la misma tangente, pero como es la corrazón, cambiamos los catetos. Si arriba era cateto opuesto, lo cambiamos por adyacente. Si abajo era adyacente, lo cambiamos por opuesto. Aquellos autores y libros que manejan las siglas, el símbolo TG para tangente, manejan también CTG para la cotangente. Luego viene la secante y su corrazón, la cosecante. ¿Okay? La secante la definimos como sec de ángulo agudo y se define como hipotenusa entre cateto adyacente. Y su cosecante es la misma, solo que se maneja como CSC, cosecante del ángulo, y cambiamos. La hipotenusa no, esa sigue. Lo que cambiamos es el cateto en lugar de adyacente, lo cambiamos por opuesto. Esas son las 6 razones trigonométricas vistas desde el punto de vista del ángulo alfa. Pero hay algo bien interesante, fíjense, que si yo cambio mi punto de vista, es decir, si yo lo observo todo desde el punto de vista de B, este ya no es el cateto opuesto. Este ya no sería el cateto adyacente, ahora es el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Y por lo tanto, desde el punto de vista de beta, el cateto opuesto, que antes era el adyacente, es decir, este, sería el seno desde el punto de vista de B. De hecho, eso se entendería más por medio de un triángulo con sus relaciones numéricas. Es decir, un triángulo donde conozcamos las 3 longitudes, vamos a poder ver que algunas razones trigonométricas desde el punto de vista de uno de sus ángulos, equivalen a las corrazones vistas desde el punto de vista del otro ángulo agudo. Entonces vamos a ver un ejemplo numérico y analizaremos estas semejanzas. Fijemos nuestro punto de vista desde este ángulo agudo. Desde el punto de vista del ángulo agudo B, el 12 es el cateto adyacente. El 5 sería el cateto opuesto. Y el 13 es la hipotenusa. Esa hipotenusa sí nunca va a cambiar independientemente del
de la elección del ángulo agudo. Vamos a escribir ahora las 6 razones trigonométricas, ya desde el punto de vista de los numeritos y desde el punto de vista de B. Entonces, iniciamos. El seno, desde el punto de vista de B, es el cateto opuesto, que es 5, entre la hipotenusa, que es 3. La corrazón, es decir, el coseno del ángulo B, es el cateto adyacente, que viene siendo 12, entre la hipotenusa, que es 13. Finalmente, porque vamos a hacer una distinción de nombrecitos, no porque ya hayamos terminado. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, 12. Estas 3 primeras razones trigonométricas se conocen como razones trigonométricas directas. Y son las más populares. ¿Por qué? Porque si revisamos nuestra calculadora científica, son las 3 que aparecen: seno, coseno y tangente. La cotangente, secante y cosecante no aparecen en nuestra calculadora científica. ¿Por qué? Sí tiene cierta razón, pero la principal es que seno, coseno y tangente aparecen primero, nada más. Luego viene la cotangente de B, y es el 5 entre 12 cambiando en el 5. Es cateto adyacente entre cateto opuesto, 12 entre 5. Secante es hipotenusa entre cateto adyacente, 13 entre 12. Y finalmente la cosecante, que viene siendo hipotenusa entre opuesto, 13 entre 5. Estas son conocidas como las razones trigonométricas recíprocas. Razones trigonométricas recíprocas. Un recíproco es, si yo tengo, por ejemplo, un número, un 5, su recíproco es un quinto. Si yo tengo 2/3, su recíproco es voltear la fracción, 3/2. Si yo tengo una fracción que sea 4/9, su recíproco es voltear la fracción, 9, no me acuerdo qué dije, 9/4, 9/5, eso, pero con el 9 arriba. Entonces, bien importante, fíjese que aquí tengo 5/12 y estoy volteando la fracción, 12/5, es su recíproco. Tengo 12/3 y aquí volteo la fracción, 13/12. Aquí tengo 5/13 y en la cosecante su recíproca le estoy volteando, 13/5. ¿Sí? Es como el espejo. El cotangente y la tangente son recíprocos. El coseno y la secante son recíprocos. El seno y la cosecante es recíproco. Fíjense, de hecho, si yo me acuerdo de 5 entre 13, 2 entre 13, 5 entre 12, para aquí es completamente voltearlo. Como si aquí tuviera un espejo, 12/5, 13/12, 13/5. ¿Ven? Entonces, por eso, con que nos aprendamos las primeras 3, las otras 3 vienen siendo el reflejo. Pero fíjense en esta curiosidad.
Si yo cambio mi enfoque al ángulo C, el 12 se convierte en cateto opuesto y el 5 se convierte en cateto adyacente. Entonces, el seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, sería 12 entre 13, que viene siendo el coseno. ¿Sí? El coseno de B, que es 12 entre 13, viene siendo el seno desde el punto de vista de C. El 5 entre 13, que vendría siendo desde el punto de vista de C, el cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, el coseno, 5 entre 13, que viene siendo el coseno desde el punto de vista de C, equivale al seno desde el punto de vista de B. ¿Se dan cuenta? El seno desde un punto de vista es el coseno del otro. Y viceversa, el coseno es el seno. Y esta relación se va a cumplir en todas las demás. Fíjense, por ejemplo, desde el punto de vista de C, la tangente es cateto opuesto, que es 12, entre adyacente, que es 5, y 12 entre 5 es la cotangente de B. Entonces, la tangente del punto de vista de C es la cotangente de B. Y si yo cambio a la cofunción, a la corrazón adyacente entre opuesto, esto es 5 entre 12. Esta sería la cotangente de C. Lo estamos volteando. La secante, que sería la hipotenusa entre el cateto adyacente, sería 13 entre 5 y 3 entre 5. La secante desde C equivale a la cosecante de B. Y el 12 entre 13 entre 12 sería la cosecante de C, pero equivale a la secante de B. ¿Se dieron cuenta? Esta curiosidad. El seno de un ángulo agudo es el coseno del otro ángulo agudo. Viceversa, coseno de un ángulo agudo es el seno del otro. Tangente de un ángulo agudo es la cotangente del otro. La secante de un ángulo agudo es la cosecante del otro. Y viceversa. Entonces son algunas de las curiosidades de las razones trigonométricas. Vamos a analizar este ejemplo. Y si se dan cuenta, nos falta este lado de aquí. Lo bueno es que es un triángulo rectángulo y podemos usar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que este lado faltante, que es la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, la suma de 6 al cuadrado y 8 al cuadrado. 6 al cuadrado son 36, 8 al cuadrado son 64, esa suma me da 100 y eso equivale a x cuadrada. Por lo tanto, x vendrá siendo la raíz cuadrada de 100, es decir, algo así como 10. ¿Cuáles son las razones trigonométricas desde el punto de vista de C? Bueno, desde el punto de vista de C, el 8 es el cateto opuesto, el 6 es el cateto adyacente y el 10 es la hipotenusa. Entonces, pues desde el punto de vista de C, comencemos. Seno de C es cateto opuesto entre hipotenusa, que es 10. 8 entre 10 es 0.8. El coseno de C es cateto adyacente, que es 6 entre hipotenusa. 6 entre 10 es 0.6. Tangente. La tangente de C es cateto opuesto, que es 8, entre cateto adyacente, que es 6. Y 8 entre 6 es como 4 entre 3,
Y 4 entre 3 es aproximadamente 1.33333 periódico. ¿Ok? Vamos con los otros 3. La cotangente, que va a ser al contrario 6 entre 8. Eso es como 3/4, eso es como 0.75. La secante, que viene siendo 10 entre 6, que es como 5 entre 3, que viene siendo como 1.666 periódico. Y finalmente la cosecante de C, que viene siendo 10 entre 8. Y 10 entre 8 son 5/4, que viene siendo 1.25. ¿Por qué puse ahora los numeritos? Es que esto es bien importante. Y analizando nada más los 3 primeros. Seno y coseno siempre van a ser 0 punto y cachito. Siempre. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo un cateto entre la hipotenusa, y la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande. Por lo tanto, la división siempre será menor a 1. Siempre va a ir de 0 a 1. Siempre. Desde 0 hasta 1. ¿Ok? La cotangente y la tangente, la secante y la cosecante van a variar. La tangente, por un lado, uno de ellos va a ser más grande que 1 y el otro va a ser más pequeño que 1. 0 punto y cacho, y el otro va a ser 1 punto o más. La secante y la cosecante siempre van a ser números más grandes que 1. ¿Por qué? Porque son los recíprocos de estos. Y si estos tienen a la hipotenusa abajo, que los hace ser números entre 0 y 1, aquí la hipotenusa va a estar arriba, y dependiendo de qué tan grande es la hipotenusa respecto a los lados, tendremos que nuestra tangente va a ser 1 punto y cacho, 2 punto y cacho, 3, 4, dependiendo. De esta forma se calculan las 6 razones trigonométricas desde el punto de vista de uno de los ángulos agudos. Nuestros cálculos ya dependerán de cuál es el ángulo agudo que me indiquen para calcular, o en dado caso que yo elija para calcular esas razones trigonométricas. Es importante hacer estos cálculos, practicar estos cálculos, porque en videos siguientes lo que vamos a hacer es casi lo que hicimos aquí. Ubicar, cuando me falte un número, calcular y completar esos lados. Y luego haremos algo que aquí no hemos hecho. Ya vimos que seno, coseno y tangente para el ángulo C son estos valorcitos. Pero lo que no hemos aprendido todavía es a calcular cuánto valen estos ángulos en base a estos numeritos. Eso es una de las cosas que haremos en videos siguientes. Por lo pronto, dejamos aquí este video y nos vemos la siguiente clase.